música, nos vemos mañana. Venga a baúl lecture because of my sermon. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Si pueden abrir sus Biblias a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 y adelante. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 y adelante. Y dice: donde le vi caer como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí, diciendo: no temáis, yo soy el primero y el último, y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de las Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Amén. This morning's scripture will be Revelations chapter 1, verses 17 to 20. Revelations chapter 1, verses 17 to 20. And it reads, and when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Write the things which you have seen, and the things which are, and the things that will take place after this. The mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. Amen. Now we give the time and attention for our brothers to preach. Que Él vivió, que Él murió y que Él es el inocente. Whenever you read verse 18, you will notice there are 3 points there that Jesus is declaring. Well, John is declaring that Jesus is. Number 1, that Jesus lived. Number 2, that Jesus died. And number 3, that Jesus is the Almighty. Y en esta mañana queremos estudiar esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo dijo, yo soy el que vivió. And this morning we would like to study the affirmation of Jesus Christ that said, I am the one that lived. Usted bien sabe que nuestro Padre Celestial amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que viniera a este mundo. Juan capítulo 3 y versículo 16 nos demuestra esto. You will know that John says in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. Y miramos otros pasajes en donde Jesucristo se da a conocer que Él es el que vino a este mundo. And we also have other passages in where we can read that Jesus Christ is the one that came to this earth. Por ejemplo, tenemos 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante. Y también tenemos Mateo capítulo 1, versículo 21 y versículo 23. We also have 1 Peter chapter 1, verse 18 through 20. And also Matthew chapter 1, verse 21 and 23. I gathered that within our minds of all of us that are here, there is no doubt that Jesus Christ came to this earth to live his life. Yo creo que entre nosotros no hay ninguna duda en la mente de nosotros de que Jesucristo vino a este mundo y vino a vivir entre nosotros. Esto lo declara el apóstol
Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. The Apostle Paul declares this in 1 Timothy chapter 3 and verse 16. Entonces miramos nosotros que Jesucristo vino a este mundo con un solo propósito. Therefore we notice that Jesus Christ came to this earth with one focus in mind. Este propósito lo miramos nosotros en Mateo capítulo 20 versículo 28. This focus we notice is in Matthew chapter 20 and verse 28. And notice what the Bible says there. Matthew chapter 20 and verse 28. En Mateo capítulo 20, versículo 28, dice la palabra del Señor lo siguiente, lo leo en inglés primero. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Mateo capítulo 20, versículo 28, dice la palabra del Señor. El enfoque de nuestro Señor Jesucristo de venir y vivir en este mundo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo vuelve a recalcar el siervo Lucas. En Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice la palabra del Señor lo siguiente. Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice la palabra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. This same concept that we notice in Matthew chapter 20 and verse 28 is echoed by Luke. In Luke chapter 19 and verse 10, consider what it says. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Pero que Jesucristo ha venido a este mundo para tratar de dar esperanza a todo aquel quien ha pecado. Therefore, we notice that Jesus Christ came to this earth in order for all of us to be able to have hope. Esperanza de obtener la vida eterna. Hope to obtain eternal life. Y miramos nosotros que esto fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Porque cada uno de nosotros, los seres humanos que viven en este mundo, estamos envueltos y involucrados con el pecado. Because all of us that live on this earth, sin has come to our life. La palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, que no hay ni algún justo en este mundo. Romans chapter 3 and verse 9 and 10, it makes us aware of the fact that there's no just one that lives on this earth. Y la razón es porque en Romanos capítulo 3 y versículo 23, and the reason for this is because in Romans chapter 3 and verse 23, encontramos nosotros que dice que todos hemos pecado y nos hemos destituido de la gloria de Dios. In Romans chapter 3 and verse 23 it says that all of us have sinned and we have fallen short of the grace of God, of the glory of God. Y Jesús miró su creación, and Jesus saw his creation. Y él vino a este mundo con un solo propósito. And he came to this earth with focus in mind que él iba a dar su vida para que así todos nosotros fuéramos rescatados del pecado, in order for all of us to be able to be saved from sin. Lo cual entonces miramos nosotros que entramos a la segunda parte del versículo. Jesús vivió, pero Jesús murió. Pero antes de entrar al segundo punto de Jesús murió, noten ustedes la determinación de este hombre, porque fue una persona que tuvo dos naturalezas. La determinación de este hombre que vino a este mundo. But before we go into our second point, notice the determination on this man, because we notice that Jesus Christ had two natures, divine and human. La determinación de este hombre fue de que él iba a venir a este mundo y iba a permanecer sin pecado en su vida, para que así él pudiese cumplir la voluntad de su Padre, el cual lo envió. Notice the determination of Jesus Christ. He was determined to come to live among us and to be able to live a life without sin.
because this was the will of the Father, that he lived among us, but yet would not be contaminated by sin. Satanás trató mucho tiempo de tratar de hacer Jesús que pecara. Satan tried many times in order for Jesus to come to sin, pero Jesús permaneció sin pecado. Y tenemos nosotros varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseñan que Jesús no conoció pecado. And there's a lot of passages within the New Testament and the Old Testament as well, where it teaches us that Jesus Christ did not know sin. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en forma de profecía, Isaías 53, versículo 9, dice que Jesús no iba a pecar. For example, in Isaiah chapter 53 and verse 9, in form of a prophecy, it makes us understand that Jesus Christ was a person that was going to come to this earth and wasn't going to sin. En 2 de Corintios, capítulo 5, los últimos versículos de este capítulo, nos da a entender el apóstol Pablo que Jesús fue un hombre que no conoció pecado. In 2 Corinthians chapter 5, the last verses of chapter 5, it makes us aware of the fact that Jesus Christ knew no sin. Y hay muchos otros pasajes, and there's many more passages that relate to this. Y la razón en por qué Jesús decidió vivir una vida sin pecado, tuvo determinado vivir una vida sin pecado, es porque Dios necesitaba un cordero sin mancha para poder quitar el pecado del mundo. Y cuando Juan el Bautizador miró a Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 29, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Juan reconoció, pero la pregunta en esta mañana es, ¿reconoce usted, pecador, que Jesucristo es el único que puede quitar su pecado? Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero vuelvo a repetir, la pregunta para nosotros, ¿conocemos nosotros este poder? Jesucristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre para que así nosotros pudiéramos obtener el perdón de pecado. Efesios capítulo 1, versículo 7. We notice that Jesus Christ was determined to live a life without sin, because it is without sin that Jesus went to the cross in order to be able to shed his blood, in order to be the lamb that God wanted, a sacrificial lamb that God wanted, in order to take away the sins of the whole world. That's why when John the Baptizer saw Jesus Christ, in John chapter 1 and verse 29, he says that he was seeing the Lamb of God that takes away sins. He knew this. But the question for us this morning is, do you know that Jesus Christ is the Lamb of God? And that he is the only one that can take away your sins? If you know this and you live a sinful life, then what's holding you back in order to be liberated from sin? To be liberated from the bondage of sin? That's the question this morning. And that's the reason why Jesus came to live in this earth, to be able to teach us that we can live a life without sin, and to teach us that he is God's gift to all of us in order for us to be able to be liberated from captivity of sin. Pero dice el texto que Jesús murió. Jesús vino a morir en la cruz porque era necesario que él fuera triunfante sobre aquello lo cual estaba oprimiendo al ser humano. Jesus Christ came to this earth to be triumphant, in order to be able to liberate man from those things that were oppressing him or her. ¿Y qué era lo que estaba oprimiendo? ¿Qué era lo que estaba deteniendo al ser humano? Número uno, era la muerte. Number one, what was oppressing us as human beings? It was death. Número dos, ¿qué era lo que nos estaba oprimiendo a nosotros? ¿Qué era lo que nos estaba puchando hacia abajo? Era la ley de Moisés. Second, what was the second thing that was oppressing us as human beings? It was the law of Moses. Y tercero,
era Satanás. The third one was Satan. No importa qué tantos machos cabríos, no importa qué tantos animales se sacrificaran, dice el texto de Hebreos capítulo 10 y versículo 1 al 4, especialmente el 4. No importa qué tantos sacrificios se hicieran, el hombre nunca pudiera llegar a su perfección, nunca podía ser quitado el pecado de su vida. In Hebrews chapter 10 and verse 1 through 4, especially verse 4, it makes reference to the fact that it doesn't matter how many sacrifices were sacrificed in the Old Testament time. People could not deal with their sins in their life. As a matter of fact, the prophet Jeremiah, in Jeremiah chapter 2 and verse 20 and following, said that there was nothing that could take away the sin back then. Incluso Jeremías capítulo 2 versículo del 20 en adelante, Jeremías está diciendo que no existía nada que pudiera quitar el pecado del ser humano. Y Jesús tuvo que morir para poder quitar esos enemigos. La muerte, la ley y ser triunfante sobre Satanás. Hebreos capítulo 2 del 14 en adelante habla de estos enemigos. Efesios capítulo 4 del 7 en adelante habla de estos enemigos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54 en adelante habla de estos enemigos. Pero no te lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 12 versículo 14. En Colosenses capítulo 12 versículo 14 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Colosenses capítulo 12 versículo 14. Anulando el acta de los decretos, la ley antigua, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo fue triunfante en la cruz, vino a triunfar sobre todo esto. But whenever we go to the scriptures, we notice that Jesus Christ went to the cross and he was triumphant of those things that we have mentioned. You can go to Hebrews chapter 2 verse 14 through 17. You can go to Ephesians chapter 4 and verses 7 and following. 1 Corinthians chapter 15 verses 54 and following. You will read of those things that we have mentioned. There were oppressing us in having a liberated life in Jesus Christ. And Jesus Christ came to die at the cross to be able to liberate us. He was triumphant at the cross. And this is what the Apostle Paul says in Colossians chapter 2 and verses 14 and following. So lo que Jesús vivió y Jesús murió. So we notice that Jesus lived and we notice that he died. Because there was a determination, a focus within his life to be able to bring us to the point of being liberated from sin. Pero miramos nosotros también que dice aquí, ¿verdad? El texto que Jesús fue y es el Todopoderoso. En inglés es the Almighty, el Omnipotente. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 leímos de Jesucristo que dice esto, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, el hermano Daniel ya trató estos versículos. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Él tiene la llave de la muerte, Él tiene la llave del Hades. Y noten, cuando el texto nos menciona que Él es el que tiene la llave de la muerte y también del Hades. El Hades es un lugar en donde usted y yo vamos a ir, no físicamente, nuestra alma va a ir a este lugar. Es un lugar de entre medio, en donde como una sala de espera para el alma. Y esto lo miramos nosotros, que cuando Jesucristo muere, en Lucas capítulo 23, quiero que considere conmigo lo siguiente.
En Lucas capítulo 23, ahí miramos nosotros lo siguiente. Lucas capítulo 23 y versículo primeramente 43. Note lo que dice. Aquí está hablando de Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Talking about the keys to death and Hades. I want you to go with me to Luke chapter 23 and verse 43. Because, first of all, let's look at Hades. It is a waiting place. It is a waiting place where all the souls are going to go. And I can make the statement, but yet I have to prove it biblically. And I'm trying to do this by Jesus Christ's death. And I'm reading Luke chapter 23 and verse 43 because here he makes a statement to someone that was next to him. And he's telling that someone that is next to him that he, that is the thief, not physically, but his soul, was going to be with Jesus' soul in paradise. Now we notice that Jesus is making reference to a part of Hades. And how do we know this? Because whenever we go to the book of Acts, chapter 2 and verse 27, notice what it says. Luke chapter 2 and verse 27. It says, for you will not leave my soul in Hades. This is where Jesus was telling the thief that he was going to go. Jesus' soul was going to go to Hades. The soul of the thief was going to go to Hades. And he's telling the thief, you're going to go with me to this place. But notice that instead of using the word paradise here, he uses the word Hades, which makes us believe that there are two compartments within the word Hades. And whenever you want to see those two compartments, you go back to Luke chapter 16 and you read verses 19 to 30. I'm going to read because of time. But you notice that there is a place where Lazarus goes and there's a place where the rich man goes. And the place where the rich man goes is the place that's called torment. It is the same word, tartos, Greek word, that is found in 1 Peter chapter 2 and verse 4, where all the angels and Satan are reserved. So there's two compartments. But the point, don't lose the point is that the soul goes to this place. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 43, porque estoy tratando de probar bíblicamente que el lugar que la Biblia considera o llama Hades es un lugar que está compuesto de dos comportamientos: el paraíso y el lago de tormento. Usted puede ir a Lucas capítulo 16, versículos 19 al 30 y puede ir de estos lugares. Pero quiero que entiendan que cuando Jesucristo le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús le nombra a esta parte paraíso. Y sabemos que es una parte en Hades, porque en Hechos capítulo 12, versículo 27, ahí no se usa la palabra paraíso, sino que se usa la palabra Hades. Solo que si Jesús y el ladrón iban a ir a un lugar llamado paraíso, era ese lugar que Hechos capítulo 12, versículo 27 está nombrando. Solo que esa parte ahí, ¿verdad?, es donde están las almas guardadas. Y otra cosa interesante, que cuando vamos a Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23 y versículo 46, Lucas capítulo 3, versículo 46 dice lo siguiente. Lucas capítulo 23 y versículo 46, perdón. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, murió. Ahora, miramos nosotros aquí, ¿verdad?,
que aquí Jesús ya está expirando. La palabra pneumao, que se refiere al espíritu que Dios nos da cuando nacimos. Esto lo consideramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y también lo consideramos en Salmo 139, versículo del 3 en adelante. Cuando comienza vida en aquella criatura dentro del vientre de la madre. Es el espíritu. Miramos la frase, el Padre de los Espíritus. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Pero miramos nosotros que esa frase se da a entender. Cuando usted va a Hechos capítulo 2 y versículo 27, ya encuentra una palabra diferente. Una palabra griega diferente que se refiere al alma, ya no se refiere al espíritu. Y menciono todo esto para que miremos la tricotomía del ser humano, el cuerpo, el espíritu y el alma. Y digo todo esto para que entendamos que en el Hades es en donde va a ir nuestra alma. Y si nosotros no hemos aceptado a Cristo Jesús, vamos a ir al lugar de tormento, así como el rico. Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo, y como dijo el hermano Daniel, y vivimos fielmente hasta la muerte, vamos a ir al lugar del paraíso. Bueno, Jesús tiene la llave de este lugar. Esto quiere decir que Él, cuando regrese por segunda vez, con voz de arcángel, primero Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice Juan capítulo 5, versículo 28, que todos los que están en el sepulcro le van a oír su voz. ¿Entendemos? Va a venir un día, quizás usted y yo no miremos ese día, nos van a sepultar, pero cuando Jesucristo regrese, vamos a oír esa voz de Jesucristo. Eso es la omnipotencia de Jesús. La vamos a oír. Y algunos vamos a resucitar a vida eterna. Lean Juan capítulo 5, versículo 28. Llegará tiempo cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Algunos van a resucitar a vida eterna, otros a vida de condenación. De los de compartamentos, paraíso y el lado de tormento. Y Jesús ha dicho que Él va a regresar por segunda vez. So whenever we reread Luke chapter 23, I don't even know where I'm at already, but you're going to follow me. Luke chapter 23, you will notice there in verse 26 that he is making reference to the word spirit. Well, the Greek word spirit there is a different Greek word that we find in Acts chapter 2 and verse 27, where it makes reference to soul. One is the life that the Father gives, because the Father is the Father of spirits. Hebrews chapter 12 and verse 9. This is the life that we notice in Genesis chapter 2 and verse 27. This is the life that we notice that God gives in the womb to the child in the mother's womb. Psalms 139 verse 13 and following. Notice, two different words. So don't mistake spirit for soul. The spirit, whenever we die, goes to the Father. Ecclesiastes chapter 12 verse 6 and 7. Because He is the giver of spirit. He is the giver of life. But the soul that comes from the contact of the bodily flesh and the spirit, the soul goes to Hades. And it awaits judgment day. That's why Hebrews chapter 9 verse 27 says that we live once, and after death there is judgment. And that's where we see the Almighty of the Lord. Because the Lord has the key to this place. And whenever He comes back with the voice of an archangel, 1 Thessalonians chapter 4 and verse 13, everyone that is in the grave will hear His voice. Those that will be alive will hear His voice. But those that are in the grave will hear His voice. And notice verse 28, some will resurrect into eternal life, and others will resurrect into condemnation. So what is the point of all of this? Of Revelation chapter 1 and verse 18?
that Jesus lived, that Jesus died, and that He is the Almighty. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto, hermano? De Apocalipsis 1:18, que Jesús vivió, que Él murió y que Él es el omnipotente. Amigo o amiga que nos está visitando en esta mañana, ¿entendiste esto? Que Él es el único que ha venido a este mundo para buscarte y para darte libertad de tu pecado. Y aunque usted no vivió con Él, Él derramó su sangre inocente para que usted pudiera tener la oportunidad de salir de esa situación pecaminosa. Porque la sangre de Cristo Jesús todavía en la actualidad tiene potencia. ¿Sabe dónde se encuentra la sangre de Cristo Jesús? En el agua del bautismo. Por eso Ananías, cuando se confronta con el apóstol Pablo en aquel Saulo, ¿verdad?, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Hechos 22 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. El agua no tiene poder. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice que el agua no tiene poder. No nos quita la impureza de la carne, sino que nos da una aspiración clara hacia Dios. Y esa aspiración clara, ¿verdad?, ¿a cuál es? Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice que la sangre de Cristo Jesús es lo único que viene a limpiar todo. Y la viene a tener en contacto en las aguas del bautismo. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, note lo que Juan dice concerniente a aquellos que se iban a bautizar muchos años después de que Jesús había muerto. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice la palabra del Señor, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y noten aquí, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y era mucho tiempo después. Solo que entonces en el agua del bautismo venimos a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Todavía tiene esta potencia la sangre de Cristo Jesús. Amigo, amiga, ¿no quieres tú en esta mañana lavarte de tus pecados y vestirte de Cristo Jesús? Hoy es tu oportunidad para hacerlo. This morning, the blood of Jesus Christ still has the power. And the power is in the baptismal water. Not that the water has any power, because we know that 1 Peter chapter 3 and verse 21 clearly states that. But there is something that happens in baptism that gives us a clear conscience towards God. And that clear conscience towards God, according to Hebrews chapter 9 and verse 14, is the blood of Jesus Christ. That's where you have contact with the blood of Jesus Christ. And we notice that this could be the case whenever you read of Ananias talking to Saul. He is making him aware that he needs to arise and wash away his sin with what? With water? No, with the blood of Jesus Christ. And that is confirmed in Revelation chapter 1 and verse 5. So this morning, would you like to be liberated from your sins? It's easy. Through baptism. And if you remain faithful unto death, once you are resurrected into eternal life, if you remain faithful unto death, you will have a place in paradise. But if you don't, then a reserved seat waits for you in heaven. ¿Qué puedes hacer esta mañana, amigo, amiga? Hermano, hermana, si usted está en pecado, le ruego pues que tiene que arreglar cuentas con Dios. Esto no es un juego, sino que es legítimo, es verdadero.